el tema que he traído para hoy es acerca de las pensiones alimenticias. Ahora bien, ¿de dónde nace el derecho de alimentos o el derecho a pedir estas pensiones? Pues bien, tal y como lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto nace de la relación parento-filial que tienen padres para sus hijos. Es decir, de la obligación o el deber que tienen los padres de pasar alimentos para los hijos y el derecho que tienen estos para reclamarlos, tal y como lo establece nuestra Constitución en los artículos 44 y 45 y en las demás leyes, tanto orgánicas como ordinarias. Ahora bien, el tema de alimentos no solo contempla, como su nombre lo dice, una alimentación que deba de cubrir los padres para los hijos, sino más bien cubre todas las necesidades básicas que la alimentación como tal requiera. Llámese el tema de vestimenta, salud, educación, deporte, recreación, etc. Una de las consultas o una de las múltiples consultas que recibo en mi estudio jurídico es que a veces las personas creen que por el hecho de llamarse pensiones alimenticias solo contempla alimentos como tal. Y me dicen, abogado, mi esposo no le pasa para la escuela a mi hijo y lo que me da no me alcanza. Entonces, lo que aconsejamos en este sentido es que no solo las pensiones alimenticias contemplan los alimentos, sino también la educación. Por ende, del valor mensual que el demandado pase, debe destinarse un monto tanto para la educación como para la vestimenta, así como también para el tema de la escolaridad, de la colegiatura y de todo lo que cubra las necesidades básicas del menor. Ahora bien, también nos consultan quiénes son los titulares de estos derechos de alimentos. Pues la ley establece que el principal titular del derecho de alimentos pues son los niños o los adolescentes no emancipados que no tengan recursos como poder subsistir por sí mismos. En segundo lugar, también la ley establece que tienen derecho a reclamar o a pedir alimentos las personas que hayan cumplido 21 años y que se encuentren estudiando o cursando títulos universitarios. Y en tercer lugar, establece que también tienen derecho a reclamar alimentos las personas que sufran de una discapacidad como tal y que deben de presentar una demanda a través de su representante o a través del otro progenitor para poder cubrir estos alimentos. En este sentido, o en este punto, quiero hablar un poco más acerca de las segundas personas que también tienen derecho de reclamar alimentos, que se trata acerca de las personas que han cumplido 21 años. Porque aquí también existen varias consultas de personas que creen, o más bien un error, de las personas que creen que los alimentos solo deben de pasarse hasta los 18. Y eso no dice la ley. La ley es clara en determinar que es hasta los 21 años, pero por concepto de educación. Es decir, se pasan alimentos hasta los 18 años por concepto de vestimenta, alimentación, otros tipos de necesidades que se tengan que cubrir, y por tema de educación, solo por tema de educación, se pasan alimentos hasta los 18 años. Y aquí cabe resaltar lo que actualmente está sucediendo es que se ha presentado una propuesta por parte del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha presentado una propuesta para que esta pensión por alimentos se mantenga o se extienda no solo hasta los 21, sino hasta los 24 años. ¿Con cuál propuesta estaría yo de acuerdo siempre y cuando ese monto sea solo destinado para la educación, por cuanto no podremos, tampoco un padre no tiene por qué mantener en alimentos a un adulto como tal, que sí se puede subsistir o que puede generar trabajo, que puede trabajar, y a su vez con la excepción de que solo sea destinado para educación. Y dependiendo de la carrera, porque es obvio que no todas las carreras tienen una duración de 6 años. Si es medicina podríamos hablar o podríamos tener esa excepción, pero solo en los casos de que se demuestre o se justifique que efectivamente se está cursando una carrera y que no se puede trabajar,
se pueda extender. De lo contrario, ya la ley establece hasta los 21 años. Y lo único que tiene que hacer la persona es hacer valer sus derechos y reclamar una pensión de alimentos dirigida para educación como tal hasta los 21 años. Ahora bien, ya sabemos quiénes pueden ejercer o quiénes pueden pedir alimentos. Ahora hay que preguntarse quiénes deben de pasar alimentos. Y según la ley, los que en primer lugar deben pasar alimentos son los padres, ambos progenitores, y aún si existiese una demanda o si existiese una privación de patria potestad o un cese de su patria potestad. La ley también determina, o en su defecto, esté injustificada la existencia del padre como tal, este derecho a alimentos recaiga sobre los abuelos, sobre los hermanos o sobre los tíos. Y aquí también cabe resaltar que según una reforma constitucional actualmente ya no existe una prisión para los abuelitos. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente antes se llevaban detenidos a abuelitos por problemas netamente de los hijos, porque el padre no le pasaba alimentos como tal, entonces se demandaba al abuelito y el abuelito, una persona de 65 años que no trabajaba, tenía que ir preso. Entonces ya existe una reforma como tal y ya los abuelitos no van detenidos. Sí son obligados a prestar alimentos siempre y cuando el padre demuestre que no los puede dar, pero ya esta cuestión de prisión como tal no existe. Ahora también aquí cabe resaltar el primer punto al que me referí en el tema acerca de quienes, que los padres que están privados del ejercicio de la patria potestad o tienen suspensión de la patria potestad o cesado finalmente de la patria potestad, también tienen derecho a pasar alimentos. ¿Y por qué digo esto? Porque erróneamente se cree que porque he sido privado o ya no tengo la patria potestad de mis hijos, ya no puedo pasar alimentos. No, no señor, usted igual tiene que pasarle alimentos a sus hijos porque es un derecho que tiene el menor a pedir alimentos a usted. Y usted como padre, como tal, que lo reconoció, fue al registro civil y lo reconoció, tiene que pasarle alimentos. Ya sabemos quiénes pueden reclamar, contra quiénes. Ahora, ¿quiénes pueden presentar la demanda de alimentos? Según la ley, presentan la demanda de alimentos quienes conviven con el menor o la persona que ejerce el cuidado como tal del hijo. María tiene a su hijo de 12 años de edad, convive con él y quiere presentarle una demanda a José, quien ya no convive en el hogar. María sí puede presentar la demanda porque ella tiene al menor. Y hago esta observación porque en mi profesión como tal, como abogado, he tenido varias personas que han pretendido presentar una demanda, la cual ha sido debidamente rechazada porque no conviven con el menor. Entonces, si no convives con el menor, ¿cómo vas a tratar de cubrir las necesidades básicas? ¿Cómo le vas a pagar la educación? ¿Cómo le vas a pagar la vestimenta, la salud? Básicamente esas demandas se pueden presentar en secciones previas para que el juez las deseche por cuanto no están debidamente presentadas o el actor no es la legítima persona que lo puede seguir la causa como tal. Vamos a responder una pregunta que a través de nuestras páginas web y a través de nuestra señal Onda Positiva Canal TV hemos recibido de una de las personas que nos están siguiendo. Primera pregunta dice, tengo un hijo adolescente, no vivo con el padre, ¿puedo demandarlo? Por supuesto, es justamente de lo que estábamos hablando, que quien demanda es quien convive con el menor. Y como la persona que aquí me pregunta tiene el hijo adolescente y el padre no está ahí, entonces supongo que ella convive con el menor, por ende puede demandarlo directamente. No hay ningún motivo para que no se presente la demanda. Más bien, el padre no podría demandar por cuanto no convive con el adolescente. Vemos otra pregunta que nos ha llegado. Mi esposo no paga la escuela. ¿Cómo puedo hacer para que se haga responsable? Como expliqué hace un momento, los alimentos no solo es la alimentación como tal, sino que comprende otros que se cubran todas las necesidades básicas, entre ellas la educación. Usted básicamente puede ir, presentar la demanda de alimentos
y cuando ya le den el monto como tal, dividirlo o distribuirlo para la educación pública o privada que tenga su vástago o su hijo. Preguntas, hay bastantes personas que nos han escrito de diferentes temas o de diferentes consultas acerca de este tema. Dice, presumo que es el padre, ¿puedo demandarlo? Excelente pregunta que nos la realizan siempre a los abogados. Y claro que puede demandarlo, porque previo a esto usted puede pedirle al juez que se realice una prueba de ADN para determinar si es el padre e inmediatamente se continúen o se sigan pasando alimentos. Cabe mencionar que si existiese una negativa como tal de la prueba de ADN, el juez puede tomarlo como un tema positivo y por ende puede indicar que en el mismo momento se paguen los alimentos hasta que luego se determine si efectivamente es el padre biológico según la prueba que es la de ADN, que es la prueba legal que tenemos para determinar la relación parento-filial, padre e hijo. También en el caso de que la persona no tenga cómo realizar la prueba de ADN, cabe mencionar que el juez también puede mandar o ordenar que se realice de manera gratuita, sea en la Cruz Roja o en el Ministerio de Salud Pública. Vámonos con otra pregunta que nos tienen nuestras personas que nos ven, nuestros televidentes y aquellos que nos escuchan. Dice, ¿puedo reclamar pensión por décimos? Sí, sí puede reclamar. Efectivamente, usted puede reclamar los décimos que son adicionales a la pensión alimenticia. Nosotros tenemos el 13º sueldo y el 14º sueldo, llámese de manera popular, por así decirlo, el bono escolar, que es en abril, y el bono navideño, que es en diciembre. En la región costa me refiero, la región sierra tiene otro sistema a nivel escolar, pero esos valores por décimos sí pueden ser exigidos como valores de pensión alimenticia. Y el alimentante tiene que pagar lo que es el bono escolar, lo que él recibe, un porcentaje también por ese valor, y asimismo lo que es en el tema del bono navideño también tiene que pasar pensiones por alimentos. Inclusive se encuentra también dentro de este rubro, dentro de este articulado, el tema por las utilidades que se generen dentro de una empresa en el cual el demandado trabaje. Pues si la empresa genera una utilidad, me parece que es entre el 2% o 3% que tiene que destinar para cada una de las cargas familiares. Tendría que ver muy bien aquello, pero sí también tiene derecho a una utilidad como tal. Vamos con la siguiente pregunta que nos hacen llegar a través de nuestras páginas y redes sociales y dice, esta pregunta dice, ¿puedo pedir que la empresa descuente la pensión? Sí, se hace un descuento directamente a la empresa o se lo pide. Esto sucede en los casos en que por lo general el demandado se atrasa mucho en la pensión o en el pago o en ir hasta el banco y acreditarlo al SUPA. El SUPA es el Sistema Único de Pensión Alimenticia. El SUPA genera un código y en ese código es donde se tiene o con ese código se tiene tanto que pagar así como cobrar. Entonces hay bastantes casos o hay muchos casos en los cuales los demandados se tardan bastante en consignar esos valores al SUPA. Y en estos casos, la demandante o el demandante puede pedir que por medio del juez se le indique a la empresa donde trabaja el demandado que directamente se realice el descuento en el rol de pago para que ese valor destinado por pensión ya no pase por el demandado, sino es que directamente pase al SUPA. Existen convenios entre empresas, inclusive entre instituciones gubernamentales, para tratar de aminorar este tiempo y de agilizar o hacer más rápido el tema del cobro de las pensiones y las consignaciones por pensiones alimenticias. Vámonos con otra pregunta. Nos dicen, ¿puedo ir preso por no pagar la pensión de alimentos? Pues bien, aquí cabe mencionar que antes de la reforma constitucional, las personas sí iban detenidos por conceptos de pensiones alimenticias. O sea, había un apremio
por deber pensiones de alimentos. Actualmente no es que las personas no vayan detenidas. Si se deben, al final de cuentas, sí se genera una boleta de apremio. Pero lo que ahora se hace es, previo a girarse la boleta, haber una audiencia que se denomina de revisión de apremio, desde cuándo se debe pasar alimentos. Cabe recalcar aquí que en el tema de alimentos, la pensión alimenticia no tiene efecto retroactivo y se comienza a pedir o exigir alimentos desde que se presenta la demanda. A su vez, también se puede pedir aumento de las pensiones alimenticias y estas comenzarán a pagarse a partir desde que el juez lo determina. Tengo un hijo de 10 años, me dice, y mi marido desde que mi hijo nació no me la ha pasado, me dice. ¿Puedo cobrar lo que él me debe en esos 10 años? Entonces yo le respondo, no señora. Lastimosamente usted debió de inmediatamente, en el momento que él no le pasó pensión alimenticia, debió de demandarlo. Por cuanto esto no tiene efecto retroactivo y si usted ahorita intenta recuperar ese valor, no se los van a dar. Otra cosa es que si usted presentó la demanda y se abrió un código SUPA y se puso una pensión alimenticia, él deba. Usted ahí sí debe de cobrar durante todos esos 10 años el monto que el SUPA liquide y poder pedirle o exigirle al juez que le pide y le exija al demandado que le pague esos valores. Asimismo, en el concepto de aumento de pensión, se pueden pedir o exigir desde el momento en que existe una sentencia. Y aquí pongo otro ejemplo para dar a conocer mejor este tema acerca del aumento de pensión. Resulta que Anita demandó a su esposo hace 3 años atrás por concepto de una pensión alimenticia en la cual el juez determinó una pensión mínima de 109, 110 dólares, porque en ese momento, hace 3 años atrás, el esposo de ella, el demandado, trabajaba y recibía un sueldo básico. Ahora resulta que después de esos 3 años, actualmente, Anita le informan, una amiga le cuenta, o una vecina le cuenta, que el esposo ya no trabaja en esa empresa, sino que ahora trabaja en una telefónica, donde recibe ya no el básico, sino recibe $1000. Inmediatamente lo que Anita tiene que hacer es presentar un incidente o una demanda de aumento de pensión alimenticia para que se pueda oficiar al IES y el IES pueda determinar si el esposo tiene un nuevo empleador, cuánto es lo que gana y hacer una nueva liquidación o hacer una nueva pensión en base a ese nuevo sueldo para que aumente la pensión. Y el valor que va a cubrir o que va a recibir Anita no va a ser por todos los meses o por todo el tiempo desde que presentó la demanda, sino es que a partir de que el juez sentencie o declare el aumento de pensión, desde el primer mes desde que se declaró el aumento, Anita pues ya no solo recibirá los 110 dólares, sino recibirá un estipulado de 500 dólares como tal. Y aquí cabe recalcar que también, así como se puede pedir aumento de pensión, también se puede pedir rebaja o disminución de pensión alimenticia. Y pongo otro ejemplo, así mismo para dar a conocer mejor el caso. Resulta que Carlos trabajaba en una empresa, una telefónica, y tenía un sueldo de $1000. Cuando fue demandado por su esposa, por María, el juez dispuso que él tenía que pagar $500. Estoy dando ejemplos en cuestión de cifras, no son exactas. Pero eso fue hace 3 años atrás. Pero actualmente Carlos fue despedido de la telefónica y lo que hizo fue conseguir un trabajo en otra empresa donde le pagan el básico. Es decir, las condiciones de Carlos, que es el demandado, ya no son las mismas de antes. Por ende, él inmediatamente debería de ir y pedir una disminución de pensión alimenticia por cuanto ya no tienen sustento como pagar o cancelar lo que antes pagaba.
En este sentido, queda muy criterio también del padre si quiere presentar el incidente de pensión, porque según nuestro ejercicio profesional, pues hay muchos padres que a veces lo que hacen es correr con los gastos para que no disminuya o para que no baje el nivel de vida que tenía el hijo hasta antes de la disminución como tal. ¿Qué tal, amigos? Retomamos aquí en nuestro programa nuestros especialistas en este interesante tema de pensiones alimenticias. Antes de esto, recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, mi Facebook, mi página principal, Steven Reyes, abogado Steven Reyes, cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter que van a estar aquí en la pantalla para que puedan seguir e inclusive hacerme más consultas a través de esta vía. Bueno, continuemos con el tema de pensiones alimenticias. Y ahora les voy a hablar acerca de cuándo finalizan las pensiones alimenticias o si éstas finalizan. Pues bien, la ley determina que las pensiones alimenticias finalizan o terminan como tal en el momento de que pues, la persona haya cumplido la mayoría de edad, y en este caso después de los 21 años por tema de educación, o en su defecto también por la muerte de la persona o del menor. Aquí voy a resaltar algo que también me lo consultan mucho acerca de que si se puede o no retirar o sacar una demanda de alimentos. Porque muchas personas van al estudio jurídico y me dicen, abogado, mi esposo me dice que sí, que le saque la demanda de alimentos, que se le elimine, que eso sí se puede hacer y que ya no, para que él ya no esté demandado ni consta en el sistema como demandado. Pues bien, en primer lugar, es falso que se pueda quitar o eliminar la demanda de alimentos. Lo que se puede hacer es suspenderla o darla a conocer al juez, que se suspenda el código SUPA para que no siga generando como tal valores, por cuanto la persona, el demandado, cubre más de la pensión alimenticia o cubre todas las necesidades básicas de manera personal y voluntaria. Eso sí se puede hacer, pedir la suspensión para que el código no genere más valores, porque lo erróneo aquí o lo que se cree de una manera incorrecta es que se puede quitar el código, pero no es así. Ahora, está suspendido, pero eso no quiere decir que no se puede activar. En cualquier momento, la demandante o el demandante puede activar nuevamente las pensiones alimenticias en vista de que no se haya cumplido con lo acordado o no se haya cumplido con las pensiones voluntarias como tal. ¿De dónde nace el derecho de alimentos o el derecho a pedir estas pensiones? Pues bien, tal y como lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto nace de la relación parento-filial que tienen padres para sus hijos, es decir, de la obligación o el deber que tienen los padres de pasar alimentos para los hijos y el derecho que tienen estos para reclamarlos, tal y como lo establece nuestra Constitución en los artículos 44 y 45 y en las demás leyes tanto orgánicas como ordinarias. Ahora bien, el tema de alimentos no solo contempla, como su nombre lo dice, una alimentación que deba de cubrir los padres para los hijos o que deban de cubrir los padres para los hijos, sino más bien cubre todas las necesidades básicas que la alimentación como tal requiera. Llámese el tema de vestimenta, salud, educación, deporte, recreación, etc. Una de las consultas o una de las múltiples consultas que recibo en mi estudio jurídico es que a veces las personas creen que por el hecho de llamarse pensiones alimenticias solo contempla alimentos como tal. Y me dicen, abogado, mi esposo no le pasa para la escuela a mi hijo y lo que me da no me alcanza. Entonces, lo que aconsejamos en este sentido es que no solo las pensiones alimenticias contemplan los alimentos, sino también la educación. Por ende, del valor mensual que el demandado pase, debe destinarse un monto tanto para la educación como para la vestimenta, así como también para el tema de la escolaridad, de la colegiatura y de todo lo que cubra las necesidades básicas del menor.
responder una pregunta que a través de nuestras páginas web y a través de nuestra señal Onda Positiva Canal TV hemos recibido de una de las personas que nos están siguiendo. Dice: ¿puedo reclamar pensión por décimos? Sí, sí puede reclamar. Efectivamente, usted puede reclamar los décimos que son adicionales a la pensión alimenticia. Nosotros tenemos el 13º sueldo y el 14º sueldo, llámese de manera popular, por así decirlo, el bono escolar, que es en abril, y el bono navideño, que es en diciembre. En la región costa me refiero, la región sierra tiene otro sistema a nivel escolar, pero esos valores por décimos sí pueden ser exigidos como valores de pensión alimenticia. Y el alimentante tiene que pagar lo que es el bono escolar, lo que él recibe, un porcentaje también por ese valor, y asimismo lo que es en el tema del bono navideño también tiene que pasar pensiones por alimentos. Inclusive se encuentra también dentro de este rubro, dentro de este articulado, el tema por las utilidades que se generen dentro de una empresa en el cual el demandado trabaje. Pues si la empresa genera una utilidad, me parece que es entre el 2% o 3% que tiene que destinar para cada una de las cargas familiares. Tendría que ver muy bien aquello, pero sí también tiene derecho a una utilidad como tal. Vamos con la siguiente pregunta que nos hacen llegar a través de nuestras páginas y redes sociales, y dice: esta pregunta dice: ¿puedo pedir que la empresa descuente la pensión? Sí, se hace un descuento directamente a la empresa, o se lo pide. Esto sucede en los casos en que por lo general el demandado se atrasa mucho en la pensión o en el pago, o en ir hasta el banco y acreditarlo al SUPA. El SUPA es el Sistema Único de Pensión Alimenticia. El SUPA genera un código, y en ese código es donde se tiene que, o con ese código se tiene tanto que pagar así como cobrar. Entonces hay bastantes casos, o hay muchos casos en los cuales los demandados se tardan bastante en consignar esos valores al SUPA. Y en estos casos la demandante o el demandante puede pedir que por medio del juez se le indique a la empresa donde trabaja el demandado que directamente se realice el descuento en el rol de pago, para que ese valor destinado por pensión ya no pase por el demandado, sino es que directamente pase al SUPA. Existen convenios entre empresas, inclusive entre instituciones gubernamentales, para tratar de aminorar este tiempo y de agilizar o hacer más rápido el tema del cobro de las pensiones y las consignaciones por pensiones alimenticias. Vamos a responder una pregunta que a través de nuestras páginas web y a través de nuestra señal Onda Positiva Canal TV hemos recibido de una de las personas que nos están siguiendo. Dice: presumo que es el padre, ¿puedo demandarlo? Excelente pregunta que nos la realizan siempre a los abogados. Y claro que puede demandarlo, porque previo a esto usted puede pedirle al juez que se realice una prueba de ADN para determinar si es el padre, e inmediatamente se continúen o se sigan pasando alimentos. Cabe mencionar que si existiese una negativa como tal de la prueba de ADN, el juez puede tomarlo como un tema positivo, y por ende puede indicar que en el mismo momento se paguen los alimentos hasta que luego se determine si efectivamente es el padre biológico según la prueba, que es la de ADN, que es la prueba legal que tenemos para determinar la relación parento-filial, padre e hijo. También en el caso de que la persona no tenga cómo realizar la prueba de ADN, cabe mencionar que el juez también puede mandar o ordenar que se realice de manera gratuita, sea en la Cruz Roja o en el Ministerio de Salud Pública. Vámonos con otra pregunta que nos tienen nuestras personas que nos ven, nuestros televidentes. Tengo un hijo adolescente, no vivo con el padre, ¿puedo demandarlo? Por supuesto, es justamente de lo que estábamos hablando, que quien demanda es quien convive con el menor. Y como la persona que aquí me pregunta tiene el hijo adolescente y el padre no está ahí,
entonces supongo que ella convive con el menor, por ende puede demandarlo directamente. No hay ningún motivo para que no se presente la demanda. Más bien, el padre no podría demandar por cuanto no convive con el adolescente. Vamos a responder una pregunta que a través de nuestras páginas web y a través de nuestra señal Onda Positiva Canal TV hemos recibido de una de las personas que nos están siguiendo. Vemos otra pregunta que nos ha llegado. Mi esposo no paga la escuela. ¿Cómo puedo hacer para que se haga responsable? Como expliqué hace un momento, los alimentos no solo es la alimentación como tal, sino que comprende otros que se cubran todas las necesidades básicas, entre ellas la educación. Usted básicamente puede ir, presentar la demanda de alimentos y cuando ya le den el monto como tal, dividirlo o distribuirlo para la educación pública o privada que tenga su vástago o su hijo. Vámonos con otra pregunta. Nos dicen, ¿puedo ir preso por no pagar la pensión de alimentos? Pues bien, aquí cabe mencionar que antes de la reforma constitucional, las personas sí iban detenidos por conceptos de pensiones alimenticias. O sea, había un apremio por deber pensiones de alimentos. Actualmente no es que las personas no vayan detenidas. Si se deben, al final de cuentas, sí se genera una boleta de apremio. Pero lo que ahora se hace es, previo a girarse la boleta, haber una audiencia que se denomina de revisión de apremio. Seducción está viva en FM 94.1 en Onda Positiva.